Hola, pues buenos días. Quería daros la bienvenida a los que ya estáis, iremos dando la bienvenida a los que se irán sumando, porque sé que algunos van a llegar todavía con un poquito de retraso, para celebrar juntos estas jornadas de homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez y que hemos coorganizado la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de Filosofía y tanto el Instituto de México como la UNAM y diversos amigos, digamos, del otro lado del Atlántico. Como decimos aquí, los logos están todos aquí, pero lo que queríamos hacer ahora es una presentación o una apertura, digamos, somera, pero también dando la importancia humana por una parte, porque todos recordamos, bueno, muchos de nosotros tuvimos la suerte de coincidir con Adolfo durante muchos años, de visitas que hizo al Instituto de Filosofía, otros al otro lado en México. Bueno, le recordamos todos como una persona entrañable y como alguien de quien además aprendíamos mucho, y no solo de filosofía, de muchas cosas, ¿no? Pero en estas jornadas queríamos, por una parte, subrayar la figura suya como representante, ¿no?, del exilio, pero también la actualidad del pensamiento de Marx, que él contribuyó a resaltar entre nosotros. Bueno, yo retomo luego la palabra un poquito al final, muy brevemente, pero le quiero dar ahora la palabra en primer lugar a nuestro amigo José Luis Mora, para que en nombre de la Universidad Autónoma diga unas palabras, y luego a Antolín como uno de los organizadores. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a Concha por acogernos aquí en su casa, que es la casa de todos nosotros, y sencillamente agradecer a todos los que habéis aceptado esta propuesta que hemos hecho conjuntamente, Antolín desde el Consejo y yo mismo desde la Universidad Autónoma, para honrar la memoria de Adolfo Sánchez Vázquez en el centenario de su nacimiento. Veníamos recordando ahora en el coche con Pedro que le recordamos cuando vino al homenaje a Carlos París, y también que dio una conferencia en la Universidad Autónoma. También Ferrater Mora dio un seminario, Nicole dio una conferencia. Es decir, la Universidad Autónoma, como yo creo que lo es el Consejo que tiene una tradición más larga con más razón, pero la Autónoma, aunque por su juventud no tuvo de profesores formales a todos estos catedráticos y profesores de filosofía, pero yo creo que nació del espíritu de lo que hubiera sido España de no haber habido el corte que hubo, ¿no? Por tanto, el recuperar estos eslabones es una obligación intelectual, política y moral. Además, la figura de Adolfo Sánchez Vázquez fue un pensador que lo hizo desde la historia y para la historia, ¿no? Recordaba que había nacido no en cualquier ciudad, nació en Algeciras, que es el sur del sur, y formaba parte de un microcosmos intelectual donde la presencia de Gibraltar jugó un papel mucho mayor del que conocemos en la transmisión de la cultura europea. De hecho, la clase media algecireña cruzaba la bahía en el vapor al menos una vez por semana para ir a Algeciras, ¿no? Nació en la misma patria chica de José Luis Cano, con quien luego compartiría la revista Línea. No sé si María Dolores la ha manejado, supongo que sí, y ambos después coincidieron en Málaga y junto con Ortega Medina compartieron la Normal de Maestros de Málaga. En las biografías ahora, cuando uno dice estas cosas de pasada, dice y estudió magisterio y luego hizo otra cosa, ¿no? Pero claro, estudiar magisterio en la República no era como estudiar magisterio, por supuesto, en el franquismo, ni siquiera después de la ley tecnocrática del 70.
estudiar magisterio durante la República era una apuesta por la cultura y por el compromiso político. Así que el hecho de que terminara escribiendo sobre la filosofía de la praxis, probablemente aquellas ideas tuvieron su inicio y su germen en aquella normal en la que también tuvieron su germen los estudios sobre la historia de México de Medina, Ortega y Medina, de quien hablaremos mañana, ¿verdad? Alicia. Así que este hombre de compromiso por la cultura, que se inició en el ámbito de la estética, que después, sin dejar este ámbito, completó el círculo con su compromiso por el pensamiento político y por el pensamiento moral, desde la reflexión sobre los cambios históricos que se iban produciendo. Es un pensador que debe ser recuperado, que es imprescindible recuperar para la España de hoy. Hace unos días, el día 20 de marzo, el escritor Manuel Rivas firmaba una columna en El País donde hacía mención al libro de Enrique Suñer, Los intelectuales y la tragedia española, que está firmado en Burgos en 1937 y que pueden leerlo en la página de Gustavo Bueno, la página filosofía.org. Y a propósito de este libro, decía Manuel Rivas lo siguiente: habiendo sido primer presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, Enrique Suñer señaló como principales causantes de la guerra no a los golpistas, sino a las universidades, al instituto, dice él, libre de enseñanza, a la residencia de estudiantes y al Ateneo. Sé que invocar la memoria histórica intranquiliza algunas neuronas oxidadas, pero es imprescindible para acabar con la enfermedad del desdén cultural y con la peligrosa tradición del uppercut, es decir, de la patada en la espinilla. Así que yo creo que los filósofos que trabajamos hoy tenemos el deber de superar cualquier forma de desdén, y estas jornadas pues tienen este sentido, ¿no?, de no caer en la trampa del desdén. Y tenemos la fortuna de hacerlo estas dos instituciones conjuntamente, me agrada mucho, y de hacerlo con los amigos de México, de los de México en Madrid, todos juntos, porque la figura de Sánchez Vázquez, además de hacer mención a lo que significó el exilio desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ético, él siempre subrayó la dimensión hispanoamericana del exilio. Por tanto, estas jornadas no podían hacerse sino conjuntamente entre los amigos que trabajamos aquí, pero también con los amigos que convivieron con él en México durante tantos años. Así que mostrar mi satisfacción por poder llevar a cabo estas jornadas. Gracias también a Antolín por la colaboración y por haber hecho conjuntamente esta propuesta. Gracias a Concha, gracias a todos ustedes, Alicia Mayer como la directora del Centro de Estudios Mexicanos en la UNAM, Ambrosio, Carlos Oliva, en fin, y a todos los amigos, a José Jiménez, a Pedro Rivas, Eduardo Álvarez, a los estudiantes, Carmen, Adrián, a todos quienes han aceptado María Dolores, todos los amigos que han aceptado la propuesta de celebrar juntos este centenario de Sánchez Vázquez, para hacer posible que lo incorporemos no solamente a la investigación, cosa que ya se viene realizando desde hace tiempo, sino incorporarlo a la cultura filosófica de nuestros días. Muchas gracias. Tiene la palabra Antolín Sánchez Cuervo. Sí, dale ahí. Bien, pues buenos días a todos y a todas, y por mi parte pues simplemente reiterar mis agradecimientos. No voy a ir uno por uno como José Luis, pero bueno, pero sí con la misma sinceridad, pues el agradecimiento tanto a personas como instituciones por haber hecho posible estas jornadas sobre el pensamiento de Sánchez Vázquez, que a fecha de hoy
pues sigue siendo muy poco conocido en España. Obviamente en México es otra historia, pero aquí sigue siendo a día de hoy muy poco conocido. Y a pesar de que él solía visitar mucho esta casa, yo le conocí aquí en el Instituto de Filosofía cuando estaba en su ubicación anterior en la calle Pinar. Él solía participar en muchos de los congresos iberoamericanos que organizábamos, en algunos homenajes, y bueno, recientemente también pues se ha reeditado su Filosofía de la Praxis hace unos años con una edición de Francisco José Martínez. En fin, de unos años a esta parte hay un cierto interés, pero es muy reciente todavía, muy fragmentado, y su obra yo creo que sigue siendo muy poco conocida, sobre todo en el ámbito de la filosofía, puesto que curiosamente desde la literatura se le ha recuperado mayormente. Yo recuerdo, de hecho, cuando él falleció hace 4 años, yo me encontraba en México y yo recuerdo que al día siguiente la noticia de su fallecimiento fue portada en muchos periódicos y bueno, pues una gran cantidad de académicos y de creadores de opinión e intelectuales mexicanos escribieron enseguida pues sus columnas y algunas semblanzas. Y sin embargo yo recuerdo que aquí en España pasó totalmente desapercibida esta noticia, lo cual, bueno, además de un poco triste, pues fue muy elocuente. Y ya sea porque desde el ámbito de los estudios en filosofía española la lógica transicional pesó mucho, esa inercia de la transición de la transición democrática pesó mucho a la hora de recuperar a los filósofos del exilio, o ya fuera porque quienes rompieron esa lógica lo hicieron fijándose mayormente en filósofos de otras tradiciones, filósofos contemporáneos franceses, por ejemplo, y quizá no tuvieron en cuenta el legado filosófico del exilio. Pues el resultado es que a fecha de hoy todavía su obra es muy poco conocida. Para colmo, Sánchez Vázquez polemizó con Althusser en aquel libro sobre ciencia y revolución, y Althusser, recordemos que fue un autor de culto aquí en los años 70 y 80. En fin, por unas razones u otras, el caso es que su obra es poco conocida todavía aquí. Es necesario leerla con atención, incorporarla, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Entonces, pues bueno, reitero mi agradecimiento, muchas gracias a todos y nada más. Bueno, pues como decía, retomó brevemente la palabra al final para decir también algunas pinceladas un poco más académicas sobre Adolfo Sánchez Vázquez. Yo venía leyendo un discurso que él escribió en 2014 cuando le nombraron doctor honoris causa en la Universidad de Guadalajara en el 2004, y unas notas sobre reflexiones sobre moral y violencia política, que también escribió hace bastantes años y que me resultaban de una actualidad tremenda en este momento, ¿no? Entonces, bueno, no voy a contaros todo esto, lo podéis acceder a ello, pero sí quería también terminar recordando esa presencia que él tuvo, ya lo hemos dicho al principio, en el instituto, en los congresos iberoamericanos, y quería terminar también recordando la relación con Javier Muguerza, que le hubiera gustado mucho estar aquí con nosotros y por razones de salud no puede hacerlo, y que escribió unos textos también sobre Adolfo Sánchez Vázquez, de los que yo he recuperado dos, uno de 1995, donde hablaba del fin de la utopía, y otro del 97, que sirvió de introducción al texto Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo español en México, filósofo mexicano en España, con el que se iniciaba su libro Filosofía y circunstancias, que publicara, si recordáis, en Anthropos
en 1997. Pues ya digo, con motivo de estos textos, Javier Muguerza escribió algo bastante largo, pero yo solo quería leeros un parrafito pues, para recordar un poco su presencia y recordar también al ser humano, que siempre ya sabéis que me gusta a mí recordar en estos actos, que fue Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Y decía así Javier Muguerza en el texto del 95 del Fin de la Utopía. Decía: Adolfo Sánchez Vázquez y Ramón Sirao, algo más joven que él, eran los benjamines, por así decirlo, de nuestro exilio filosófico, representando el eslabón generacional entre la generación del exilio que llegó a México ya formada y la generación de los hijos de aquellos exiliados cuya formación sería ya enteramente mexicana. Adolfo, en concreto, llegó a México con 24 años, aunque tempranamente curtido en los frentes de guerra, y hubo de completar sus estudios de filosofía, alternándolos con duros años de trabajo, entre otros oficios como traductor en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se doctoró en 1966 y profesaría luego el resto de su vida. Pero ese firme enraizamiento en la realidad mexicana, al que contribuyeron decisivamente la inolvidable Aurora Rebolledo y los hijos de ambos, no le ha hecho olvidarse nunca de sus otras raíces peninsulares, situaciones que ha descrito en varios textos autobiográficos como una escisión, pero también un anudamiento de dos raíces, que es, que yo sepa, la mejor descripción que darse pueda de lo que ha significado el exilio para alguien como él. Entonces yo creo que con estas palabras podemos dar paso al desarrollo de la jornada y, como no lo van a decir, quería recordar también el agradecimiento al proyecto de investigación que dirige Ambrosio Velasco, Controversia en el desarrollo histórico de la filosofía mexicana, y al que dirige Antolín Sánchez Cuervo aquí en el Instituto de Filosofía, El pensamiento exiliado español de 1939 y la construcción de una racionalidad política, porque bueno, pues estas cuestiones un poco más de apoyo crematístico, digámoslo, pues también son importantes para poder hacer estas cuestiones, igual que vosotros mañana también colaboraréis allí. Bueno, se me quiebra un poco la voz, pero por eso no quería terminar con las palabras de Javier, porque bueno, pues le hubiera gustado mucho de verdad estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y gracias a todos por vuestra presencia. Mientras sube Pedro, recuerdo para los que asistan mañana en la Universidad Autónoma que teníamos prevista la sala de juntas, pero hay junta de facultad, nos han desplazado al módulo 4, sala de vídeo 2. Módulo 4, que es el segundo por la derecha. Disculpa, porque si no. La sala de vídeo del módulo 4. Y para algunos estudiantes que veo que son del programa de doctorado, mañana pues haremos una certificación de su participación. Bueno, pues sin prisa pero sin pausa, continuamos y tengo el gusto, y además de verdad, de presentar a Pedro Rivas, a quien ya también conozco hace muchos años, y tuve el gusto además de conocer primero, lo tengo que decir a través de aquella maravillosa traducción de la crítica de la razón pura de Alfaguara en 1986, cuando yo era entonces todavía estudiante en la Universidad Complutense, y ese fue el primer acercamiento que tuve a la figura de Pedro Rivas. Bueno, Pedro Rivas, ya todos lo sabéis, no voy a hacer una presentación muy larga, es catedrático emérito en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha desarrollado una dilatada obra académica y docente en torno a la filosofía española, especializándose en autores como Unamuno, por ejemplo, y también es conocido, como decía, por esa excelente traducción de la crítica de la razón pura. Y más al tema que nos convoca aquí hoy, por su amplio dominio de la obra de Marx. Fruto de ese común interés por Marx y el marxismo, por una parte, y el pensamiento español e iberoamericano, por otra, son sus trabajos sobre el Unamuno socialista, que es muy novedoso en este momento,
sobre el filósofo peruano José Carlos Mariátegui y, como no, Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces, no digo más, me paro aquí con Adolfo Sánchez Vázquez porque es a quien vas a dedicar tu lección magistral de hoy, con la que inauguramos estas jornadas, y que ha titulado Adolfo Sánchez Vázquez, Humanismo y Praxis. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti. Sí. Buenos días a todos. Bueno, tengo que agradecer en primer lugar al Consejo Superior que me ha invitado a estas jornadas, a Torín Sánchez Vázquez, que es quien concretamente... a Torín Sánchez Cuervo, perdón, ya me está pasando mal. Bueno, ha sido un lapsus sí, bonito. sí. No te sentirás ofendido, supongo. Y bueno, pues gracias también a todos los que estáis aquí por haber venido. Y sin más, pues empiezo con este tema, Adolfo Sánchez Vázquez, Humanismo y Praxis. Y bueno, pues yo tengo un texto que voy a leer porque si no me voy a enrollar y lo tenía pensado para 3/4 de hora o por ahí, así que Concha, cuando se termine el tiempo, pues me cortas y ya está. Entonces, los que han sido alumnos míos en la Universidad Autónoma de Madrid saben de mi interés por la obra de Marx, por el marxismo y por la historia del movimiento obrero español de orientación marxista. Sánchez Vázquez tiene un papel muy relevante en esa historia, en la que son muchos los héroes anónimos, pero muy pocos los que han destacado en el cultivo de la teoría. Es una de las características del movimiento obrero español, la ausencia de intelectuales en sus filas. Fueron obreros los que organizaron la Internacional, los que organizaron sindicatos, los que editaron periódicos obreros, como La Lucha de Clases o El Socialista. Unamuno, que fue el primer catedrático que ingresó en el partido, en el PSOE, militó muy poco tiempo en él, aunque su colaboración fue muy notable por la cantidad de artículos que publicó en el Semanario Socialista de Bilbao. Jaime Vera, médico alienista, fue otro intelectual de los primeros tiempos, en este caso con una militancia importante hasta su muerte en 1918. Y por cierto, es el primer socialista español que usa con profusión el vocabulario de Marx para realizar una crítica contundente del capitalismo. Pero ni siquiera durante la República de 1931, que es la etapa en que hay una masiva difusión de la obra de Marx y una expansión de la prensa marxista, hubo un estudio profundo de esa obra. Luis Araquistain publicó entre 1934 y 1936 la más importante revista teórica del marxismo español, hasta entonces, Leviatán. Desde esta revista, que representaba dentro del socialismo el ala radical, Araquistain mantuvo una interesante discusión con Julián Besteiro, otro intelectual, pero de orientación política distinta, ya que representaba el ala moderada del socialismo. La discusión versaba, para decirlo en términos simples, sobre cuál era el Marx verdadero, el revolucionario o el parlamentario. Naturalmente, la discusión en aquellos momentos de efervescencia política, con la Revolución de Octubre como telón de fondo, la agitación agraria en los campos y la radicalización de propietarios y organizaciones obreras, tenía más un sentido legitimador de una determinada política que un sentido de análisis filosófico e histórico de la obra de Marx. Pero esta discusión acerca de la obra del autor del Capital fue la más seria de las producidas en España desde las consideraciones que habían hecho José Mesa en su introducción de Miseria de la Filosofía y Jaime Vera en el informe de 1884. En cualquier caso, el ascenso del marxismo se truncó con la Guerra Civil y la victoria de los generales golpistas. Lo que siguió en la península ibérica fue o bien el silencio sobre la obra de Marx o bien la pura denigración de ella, el antimarxismo más burdo. Si se analizan las revistas de filosofía, las revistas oficiales, la del antiguo Instituto Luis Vives, revista de filosofía, o bien Arbor en los años de la dictadura, o bien las de los conventos y órdenes religiosas, que son las determinantes, se observa el mismo antimarxismo de partida, equivalente al anti-España, al enemigo de la religión y de la moral, al perversor de la sana educación,
al rompedor de la familia, de la sagrada propiedad y del respeto personal del personal de servicios hacia los caballeros. Tendría que hacer aquí un inciso sobre esto de los caballeros, pero me refiero simplemente a un texto de Eugenio Montes que recoge Mayner en su estupenda antología de Falange y Literatura. Comín Colomer, con su obra Marx y el marxismo de 1949 y con otros libros suyos, es un botón de muestra de ese antimarxismo de partida que no es resultado de un análisis de la obra de Marx, sino de tópicos vulgares. Marx era judío, pangermanista, materialista, etc. Y quizá la parte más denigrante, por cruel y deshumanizante, fue el uso de la psiquiatría para tratar a los marxistas como enfermos, como infectados por un virus del que había que curarlos. Antonio Vallejo Nájera, en su Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, de 1937, y sobre todo en sus publicaciones sobre las presas políticas de Málaga, da una muestra del tratamiento del marxismo como una tara psicológica de la que hay que apartar a los niños para salvaguardarlos de esa infección. No hace falta decir que desde esas perspectivas, la de Comín Colomer, de Vallejo Nájera y en general del nacionalcatolicismo, el marxismo no era tratado como una orientación o corriente filosófica, sino sencillamente como la política de una secta seducida por la propaganda soviética. De manera que la obra de Sánchez Vázquez representa, esta vez sí, el estudio de la obra de Marx desde una lectura original y creativa. Naturalmente, nadie puede saltar por encima de su circunstancia, y la circunstancia de Sánchez Vázquez es la de un joven combatiente en las filas de las Juventudes Comunistas durante la Guerra Civil, que se exilia, como tantos otros, y que hace su carrera académica, la de filosofía, en México. La obra de Sánchez Vázquez es relativamente conocida en ese país y a través de él en Hispanoamérica y España. La primera vez que yo tuve contacto con su obra fue en 1969, año en que leí Filosofía de la Praxis, un libro que me causó una hondísima impresión. Me pareció entonces asombroso poder leer un texto escrito originariamente en español que manejaba a Marx con tanto rigor y originalidad. El libro era original en todo su desarrollo, pero en aquellos momentos, a finales de los 60 del siglo XX, lo era por el acento antidogmático, por ser una lectura que se alejaba del diamat de la escolástica soviética. Sánchez Vázquez proponía un comunismo que no era de piñón fijo, sino un proyecto cuya construcción sería resultado de una elección libre, un resultado al que había que llegar, que había que construir, que no sería pues producto ni del azar ni de la necesidad, sino del trabajo de hombres libres de la praxis. Esta es la palabra clave, la praxis. Recuerdo que en los congresos de filósofos jóvenes de los años 70 ya se distinguía entre los marxistas a los altuserianos como un grupo bastante nutrido. La lectura altuseriana de Marx no estaba exenta de polémica, ya que Gramsci era también una figura muy valorada, especialmente debido a su difusión por Sacristán en la estupenda antología que publicó en la editorial Siglo XXI en 1970. En cambio, no recuerdo que Sánchez Vázquez fuese un referente importante, si es que era mencionado. Los exiliados españoles, salvo Ferrater Mora, García Vaca y María Zambrano, quizás también Gauss, al menos una parte de Gauss, no eran todavía un referente de la filosofía española. Lo fueron siendo a medida que con la muerte de Franco y la recuperación de la cultura republicana, recuperación siempre llena de obstáculos, fueron apareciendo en ediciones españolas o bien en ediciones americanas, pero con buena distribución en España, como es el caso del Fondo de Cultura Económica, Grijalbo, Losada o Siglo XXI. José Luis Mora publicó en el último número de la revista de Hispanismo Filosófico un esclarecedor reportaje sobre Fondo de Cultura Económica y las vicisitudes de su implantación en España. Conocí a Sánchez Vázquez con ocasión del homenaje que se hizo a Carlos París en la Universidad Autónoma de Madrid bajo el título Congreso sobre Técnica y Ciencia en 1992. Con este motivo viajó desde México a España, una prueba de la importancia que concedía a París y del afecto que ligaba a ambos. Después oí intervenciones suyas en la Fundación de Investigaciones Marxistas. Sánchez Vázquez tuvo la amabilidad de invitarme en 1998 al Congreso Internacional que se celebró en la UNAM para conmemorar el centenario de la generación del 98.
congreso en el que participaron también José Luis Avellán, Carlos Blanco Aguinaga, Pedro Cerezo, Antonio Elorza, Carlos París, el propio Sánchez Vázquez, Gonzalo Celorio y algunos más. De este evento salió el libro 98, Derrota pírrica. En los debates del Congreso, recuerdo que Sánchez Vázquez sostenía una imagen de Unamuno que sin duda derivaba de los primeros momentos de la guerra civil, en que Unamuno se adhirió al golpe de los militares. Como España quedó dividida desde el comienzo de esa guerra, las noticias que la prensa republicana y sobre todo la prensa comunista y socialista publicaban sobre Unamuno, que se hallaba en Salamanca, convertida en cuartel general de la rebelión, eran muy hostiles al catedrático de Salamanca, que fue destituido de su cargo de rector del gobierno republicano. Digo esto porque sospecho que Sánchez Vázquez se quedó con esta imagen de Unamuno adherido a los militares golpistas y que no pudo seguir en detalle la posterior evolución de un Unamuno que condenó los asesinatos cometidos por los golpistas, asesinatos entre los que se contaban los de amigos suyos como el alcalde socialista de Salamanca, Carlos Prieto Carrasco, el profesor de la Escuela Normal, José Andrés Manso, el pastor protestante Atilano Coco y otros muchos. Al ver esta conducta de los militares, Unamuno lanzó en el famoso discurso del 12 de octubre de 1936 el no menos famoso "vencer no es convencer", con lo que ponía claramente de manifiesto que no estaba con los golpistas. Esta última etapa de Unamuno siempre ha sido muy conflictiva y continúa siéndolo, ya que se siguen difundiendo los bulos que entonces se publicaron en España y fuera de España según la versión que se quería poner en boca del catedrático de Salamanca. Dejando de lado esto, que tiene su parte de anecdótico y que no es relevante, ya que Sánchez Vázquez no fue nunca un especial estudioso de Unamuno, siempre me llamaron la atención algunas cualidades suyas. Por un lado, la claridad de su filosofía, que es probablemente la claridad de autores que han ejercido la pluma en la prensa y no solo en libros escritos para académicos. Por otro lado, cuantas veces le oí una intervención, me pareció que presentaba el tema con una introducción, un desarrollo en el que surgían la complejidad o los problemas de ese tema y finalmente una conclusión o algo parecido a ella, sin que naturalmente la cuestión quedara resuelta de forma indiscutible. Me refiero con esto a la vertiente pedagógica que acaba de resaltar José Luis Mora, de esta forma de abordar los temas, una forma que se debe quizá no solo a la claridad de su prosa, sino a su aprendizaje en magisterio, ya que él cursó esta carrera en Málaga. Como he aludido a la figura de Althusser, comenzaré por una breve referencia a su marxismo. Este autor, de apellido alemán pero francés, nacido en Argelia, tuvo una sorprendente difusión en los años 60 y 70 del siglo XX. Libros suyos, como La Revolución Teórica de Marx o Para leer el Capital, tuvieron multitud de ediciones y fueron objeto de comentarios y discusiones y polémicas inabarcables. Abreviando al máximo, las tesis principales de Althusser creo que podrían resumirse como sigue. En Marx hay que distinguir un periodo ideológico y un periodo científico. El periodo ideológico es el de sus primeros escritos, los manuscritos económico-filosóficos y la Sagrada Familia. Obras posteriores, como la ideología alemana y las tesis sobre Feuerbach, representan la transición entre los dos periodos, una transición que Althusser llama periodo de ruptura. En segundo lugar, el periodo científico es el del capital, y el paso de la ideología a la ciencia lo llama Althusser ruptura epistemológica. En esta ruptura, así lo traduce Martha Harnecker, o corte epistemológico, coupure épistémologique, consiste la revolución teórica proclamada por el filósofo francés en el libro que lleva precisamente por título La Revolución Teórica de Marx. Althusser aborda la obra de Marx sirviéndose de algunos conceptos clave: ideología, ciencia, problemática. Este concepto de problemática lo toma de Maritain. Corte epistemológico, una expresión que toma de Bachelard. Althusser se presenta como antiestalinista, pero defiende el materialismo dialéctico como filosofía marxista. Conforme a la tradición de los clásicos marxistas, dice Althusser, debemos afirmar que Marx ha fundado una nueva ciencia, la ciencia de las formaciones sociales. Para precisar, diría que Marx abrió un nuevo continente al conocimiento científico, aquel de la historia, del mismo modo como Tales abrió el nuevo continente de las matemáticas
al conocimiento científico y como Galileo abrió el continente de la naturaleza física al conocimiento científico. Y añade que de la misma forma la fundación de la ciencia de la historia por Marx ha provocado el nacimiento de una nueva filosofía teórica y prácticamente revolucionaria, la filosofía marxista o materialismo dialéctico. Althusser advierte ya en el prólogo de la Revolución Teórica de Marx algo que es fundamental en relación con el pensamiento de Sánchez Vázquez. No abordé, dice Althusser, no abordé la cuestión de la unión de la teoría y la práctica en el seno de la práctica política, o sea, la fusión de la teoría marxista y el movimiento obrero. Esto nos indica de entrada que la práctica, el movimiento obrero, cuenta poco para el marxismo académico de Althusser. A continuación viene una diatriba contra la filosofía humanista, contra la recuperación, o más bien proliferación, del interés por el joven Marx, el de la alienación. Althusser interpreta tal proliferación como fenómeno ideológico, y Martha Harnecker remacha esta visión en la introducción de su versión española, diciendo que, palabras suyas, la desviación oportunista, interpretación idealista, liberal, humanista del marxismo, representa hoy el peligro principal para el marxismo. La ruptura epistemológica concierne al mismo tiempo, dice Althusser, a dos disciplinas teóricas diferentes. Fundando la teoría de la historia, materialismo histórico, Marx, en un solo y mismo movimiento, rompió con su conciencia filosófica e ideológica anterior y fundó una nueva filosofía, materialismo dialéctico. Ya tenemos el diamat convertido en filosofía marxista, por más que Althusser reniegue del estalinismo, lo que llevaría a muchos a suponer que renegar del estalinismo implica renegar del materialismo dialéctico, ya que la codificación de del materialismo dialéctico, había sido obra precisamente de Stalin. No quisiera ser injusto con Althusser, que fue con su obra sin ninguna duda uno de los principales introductores del marxismo en las universidades de la Europa occidental. Yo mismo, como tantos de mi generación, leí con entusiasmo libros como La Revolución Teórica de Marx o Paralel el Capital. Althusser, además de realizar una atinada crítica de lecturas de Marx, como la del jesuita Yves Calvé, conseguía que el marxismo no fuese solo un movimiento propio de sindicatos y obreros de fábrica, sino una teoría estudiada por fin en la academia. También es cierto que, como indicó Perry Anderson en Consideraciones sobre el marxismo occidental, este acceso del marxismo a la universidad coincidió con su declive en el movimiento obrero. La prensa obrera, de tanta importancia en la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX, ha desaparecido prácticamente, fagocitada por unos medios absolutamente dominados por la burguesía. Pero lo cierto es que la obra de Marx nunca ha dejado de suscitar interés, y de esto se trata aquí, de ver una lectura de Marx, la de Sánchez Vázquez, que es una contribución original hecha desde el ámbito hispanoamericano, sin duda la más relevante producida en este ámbito desde la desaparición de Mariátegui. Para hablar de Sánchez Vázquez voy a centrarme en el acento humanista de su lectura de Marx. ¿Cuáles son los puntos de esa lectura? Yo diría que se halla en su reivindicación no de un Marx científico, sino de un Marx humanista. Y ese humanismo, que toma como foco la praxis, se perfila en puntos como su crítica a Heidegger. Efectivamente, Sánchez Vázquez escribió en 1992 un ensayo sobre Heidegger titulado El antihumanismo de Heidegger, entre dos olvidos. En este ensayo analiza la Carta sobre el humanismo, texto con el que el filósofo alemán respondió en 1946 a la pregunta que le formulaba Jean Beaufret. Prescindiendo de detalles, digamos que Heidegger distingue entre ser y ente, una distinción clave en su filosofía. El humanismo, aunque figura en el título de la carta, es un pretexto para tratar del olvido del ser. Ya sabemos que para Heidegger la metafísica tradicional se ocupaba de lo que es, del ente, y se olvidaba del ser. Del ser, es de lo que quiere ocuparse Heidegger, no del Dasein, del existente. En Carta sobre el humanismo deja más o menos claro que el humanismo, el poner al hombre en el centro, como han hecho los humanistas clásicos o como hacían los existencialistas como Sartre, Unamuno, no es lo que pretende Heidegger, sino todo lo contrario.
Seguramente para evitar que se le interprete como existencialista, Heidegger cambia la formulación de ser y tiempo, según la cual la esencia del existente reside en su existencia, das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz, por otra, según la cual la esencia del existente reside en su Existenz, esta vez con K. Es decir, el hombre es el ahí del ser, la zona de iluminación o manifestación del ser. De ahí que el hombre sea su pastor o guardián. De manera que en la relación hombre-ser, que en Ser y Tiempo parecía privilegiar al hombre, en Carta sobre el humanismo el privilegiado es el ser, ya que en el trato del hombre con otros hombres y otros entes se desvaloriza, pierde su dignidad. Su dignidad reside en pastorear al ser, en escucharlo, en ser su morada. Como señala muy oportunamente Sánchez Vázquez, Heidegger apunta en su rechazo del humanismo a lo que desde la Ilustración ha predominado como entendimiento del hombre, entendimiento que ha consistido en situarlo como centro, como fundamento, frente a la trascendencia, cualquier trascendencia. El hombre así entendido no depende de ninguna instancia superior y se da a sí mismo la ley por la que debe gobernarse. Es por tanto fin en sí mismo y valor supremo. Y como señala también Sánchez Vázquez, el humanismo marxista, el defendido por Marx, según el cual el hombre se hace a sí mismo en la práctica, tiene poco que ver con la concepción cosista y estática que Heidegger atribuye a todo humanismo. Además, cuando Heidegger, queriendo conceder algo positivo a Marx, diciendo que la naturaleza del hombre, es decir, el conjunto de sus necesidades naturales, alimentación, vestido, reproducción, necesidades económicas, está regularmente asegurada, confunde las necesidades humanas con las naturales. Las necesidades humanas propiamente dichas no son las elementales. Sánchez Vázquez dice, y la identificación es tan burda que cuesta trabajo creer que Heidegger la atribuye a Marx. Naturalmente, el trato del hombre con el ente, el trabajo, no tiene valor positivo para Heidegger. Para Marx, los productos del trabajo quedan humanizados por eso, por ser resultado del trabajo humano. Para Heidegger, en cambio, este trato con los entes es olvido del ser, es distracción respecto de la tarea positiva, la de escuchar y pastorear al ser. En definitiva, el humanismo que reivindica Heidegger es todo lo contrario de una defensa del hombre en cuanto protagonista de su historia, en cuanto creador de valores y en cuanto generador de una sociedad en la que se reconozca y se realice la dignidad. Heidegger, por el contrario, proclama la heteronomía, la dependencia del hombre respecto del ser. Al negar Heidegger la historia como tarea a realizar de forma autónoma por el hombre, niega al mismo tiempo su potencial creativo, que es la praxis, el trabajo, tanto teórico o científico, como el trabajo en su sentido de acción transformadora de la realidad. El hombre del que habla Heidegger sería contemplativo, subordinado a la escucha del ser, mientras que el humanismo que defiende Sánchez Vázquez es el de la praxis, el del hombre actuando como transformador de lo que hay, transformación en la que se transforma a sí mismo al tiempo que crea las condiciones subjetivas y objetivas para que llegue un mundo sin explotación ni opresión, un mundo en el que el hombre tenga dignidad, libertad y posibilidad de desarrollar su potencial creativo. Este mundo no es otro que el mundo comunista, un nombre que sigue hoy causando el mismo horror que causaba en los siglos XIX y XX. ¿En qué consiste este humanismo de Sánchez Vázquez? El autor hispano-mexicano, como le llaman en México, no se ha extendido mucho sobre el humanismo, a pesar de haberse adscrito a él en numerosas ocasiones. Naturalmente, el humanismo es una de esas categorías escurridizas, como el Renacimiento o la Ilustración. Hoy mismo hablamos de humanidades o estudios humanísticos, entre los que estarían desde luego la filosofía, las lenguas, el arte, la historia. En cambio, las ciencias naturales, la física, las matemáticas, constituirían otra esfera. Pero resulta que la filosofía, tomada como disciplina de la esfera humanista, es de lo más complejo, por no decir contradictorio, ya que la filosofía de Descartes, por ejemplo, suele servir como un modelo que es el opuesto al que defienden humanistas como Vico o Herder. En efecto, Descartes busca la claridad y la distinción como punto de partida para avanzar en el conocimiento y para ello adopta el modelo matemático como paradigma.
Para Leibniz, seguidor de este modelo, si conociéramos suficientemente a fondo las propiedades de un individuo o mónada, conoceríamos todo lo que va a hacer en el futuro. Es decir, la historia, como desarrollo humano, sería producto de factores que están contenidos ab initio en cada individuo. Pues bien, el humanismo de Vico o de Herder se mueve en los antípodas de esta visión determinista, ya que los mitos, la poesía, las fábulas, lo que los ilustrados consideraron desvarío o producto de la ignorancia y la barbarie, son huellas de un desarrollo humano que hay que investigar y conocer. Es decir, el lenguaje, con sus metáforas y leyendas, con las tradiciones que se guardan en la memoria de las gentes, constituyen el material que hay que analizar para conocer la evolución de la humanidad. Y es posible conocer esta evolución porque, a diferencia de la naturaleza, de los minerales, que no han sido hechos por los hombres, las lenguas con sus tradiciones y leyendas sí han sido hechas por los hombres. Con esto no quiero decir que Sánchez Vázquez se mueve por estos derroteros, los de Vico y Herder, pero sí apunta a algo que me parece convergente con esa línea. Me refiero a la práctica, sobre todo porque esa práctica es la que conduce a la humanitas como ideal, un ideal que en el caso de Sánchez Vázquez es posible alcanzar como resultado de la práctica iluminada por una teoría, la teoría socialista. Y con esto entramos en el significado de la lectura de Marx que propone Sánchez Vázquez. Ya hemos dicho que la palabra clave es esta, la praxis. Sánchez Vázquez la toma de Marx, de las tesis sobre Feuerbach. En las 11 tesis emplea Marx indistintamente praxis, así en alemán, y Tätigkeit, actividad, como se quiera traducir. La primera, la praxis, la emplea 6 veces, la segunda 5 veces, o sea que más praxis que Tätigkeit. También emplea, además de estos sustantivos, la palabra, el adjetivo practisch. Este asunto lingüístico no es nada trivial en Marx, sobre todo cuando se trata, como aquí, de distanciarse del idealismo de Hegel y del materialismo de Feuerbach. No solamente apunta Marx en las tesis a superar el idealismo de Hegel y el materialismo de Feuerbach, sino que lo que ellas proclaman, como lo hacen también escritos del mismo contexto, como la ideología alemana o el manifiesto del Partido Comunista, es la necesidad de recomponer la relación hombre-mundo y hombre-hombre. Por ello abunda tanto en ese contexto la expresión poner sobre los pies. Esto es, poner sobre los pies lo que está boca abajo. Y no es solamente la filosofía de Hegel la que está boca abajo, sino lo está también el materialismo del siglo XVIII. Este poner sobre los pies no es solo una cuestión teórica, sino práctica. La tesis 8 suele ser mucho menos citada que la 11, pero anticipa la conclusión a la que llega esta última, la tesis 11. Dice la tesis 8, toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que hacen que la teoría se oriente hacia el misticismo hallan su solución racional en la praxis humana, en la comprensión de esta praxis. Con ello pretendo decir que la centralidad de la praxis en la lectura de Marx que ofrece Sánchez Vázquez no es nada inventado por él, sino descubierto en los mismos textos del autor alemán. Lo que hace Sánchez Vázquez es precisar el concepto de praxis y mostrar por qué y en qué sentido es central. Para mostrarlo, analiza minuciosamente la obra de Marx, no solo del Marx joven, aunque partiendo de él, ya que fue ahí, en los textos del joven Marx, donde descubrió, según confiesa él mismo, la importancia de la praxis. Esta praxis no desdeña la teoría. Conviene recalcarlo, pues Sánchez Vázquez no se cansa de repetir que se lee muy mal la tesis 11 si solo se atiende al transformar y se olvida el interpretar. El mundo se transformará en sentido socialista si la acción transformadora va acompañado de una teoría que lo explique, que lo interprete, que analice la situación real. La praxis no es, por tanto, una invitación a aventuras voluntaristas desprovistas del correspondiente conocimiento de la realidad a transformar. De ahí que Sánchez Vázquez se distancia de las filosofías que interpretan el mundo para dejarlo como está, que no van más allá de la interpretación. Podríamos decir, en paralelo con lo que afirma Kant en la crítica de la razón pura sobre conceptos e intuiciones, las intuiciones sin conceptos son ciegas, los conceptos sin intuiciones están vacíos, que la acción sin orientación teórica es arbitraria, mientras que la teoría sin acción deja las cosas como están.
Con lo que llevamos dicho, queda claro que la posición de Sánchez Vázquez en su defensa de la filosofía de la praxis no es mero ejercicio académico, sino filosofía política, nada neutral en el lenguaje de Weber. Practicar, ejercer la praxis no es solo proponer interpretaciones o lecturas, sino orientar el pensamiento hacia la acción transformadora. Pero es cierto, a la postre, que la filosofía de la praxis, como reconoce Sánchez Vázquez, es filosofía, y la filosofía no transforma nada directamente. Lo que sí puede hacer es, usando la fórmula del propio Marx, ser guía de la acción. Y de esto se trata, de guiar la acción. En el movimiento obrero, en el que Marx es importante por el papel que ha desempeñado en este sentido, quizá no fue tan minuciosamente analizada su obra como entre los intelectuales burgueses, pero independientemente de lo correcto de su lectura, el sentido revolucionario en que los obreros entendieron el contenido de la obra marxiana es lo que da a Marx una dimensión política distinta de la de otros filósofos, una dimensión que Sánchez Vázquez reivindica con ejemplar energía, separándola de monopolios interpretativos nefastos como el del estalinismo. Y aquí se inserta su crítica a Althusser como una lectura de Marx cientificista y que opera todavía en clave estalinista. Sánchez Vázquez dedicó un libro al análisis de esa deformación althusseriana, al teoricismo del filósofo francés. Me refiero a Ciencia y Revolución, aunque ya Filosofía de la Praxis mostraba su disconformidad con la lectura althusseriana de Marx, en Ciencia y Revolución realiza una minuciosa crítica de esa lectura. En síntesis, se puede decir que según Althusser, el campo ideológico es llenado por la burguesía. Por más que el proletariado tenga su propia ideología, es ideología dominada. Para pasar a ser dominante, tiene que cambiar de ideología a ciencia. Esto es, el proletariado tiene que importar la ciencia desde fuera de la conciencia proletaria. Dicho en otras palabras, el paso de la ideología a la ciencia no es una cuestión de práctica, sino una cuestión teórica. Esto se opone frontalmente a la posición defendida por Sánchez Vázquez, quien acusa a Althusser de teoricismo. Según esta lectura teoricista de Marx, la que propone Althusser, la superación del capitalismo sería no una revolución operada en su realidad, en una transformación de lo que es, sino una transformación teórica, una transformación de la teoría del capitalismo. Sánchez Vázquez resalta con toda razón que este teoricismo de Althusser rompe la unidad de teoría y práctica, siempre defendida como un ingrediente básico del marxismo. Para Sánchez Vázquez, Althusser se mueve en un dilema falso. Así lo expresa en el libro Ciencia y Revolución. Y cito textualmente: consecuentemente, el dilema althusseriano, filosofía de la praxis o nueva práctica de la filosofía, es, cuando de lo que se trata es de transformar el mundo, un dilema falso. Falso porque lo uno remite a lo otro. En efecto, porque se trata de una filosofía de la praxis, no solo por su objeto, sino por su relación con ella, reclama un nuevo modo de hacer filosofía. A su vez, esta nueva práctica de la filosofía solo existe y tiene sentido porque se trata de una filosofía que no se limita a interpretar el mundo. Por todo esto, no estamos ante una filosofía más, sino ante una filosofía nueva. No una nueva filosofía de la praxis, ya que esta jamás se había dado antes, que por serlo rompe con todo el pensamiento filosófico anterior. Hasta aquí Sánchez Vázquez. Ante la posición althusseriana, Sánchez Vázquez vuelve una y otra vez a la tesis 11 de las tesis sobre Feuerbach. De lo que se trata es de transformar el mundo. Para transformarlo hay que interpretarlo, hay que conocerlo, pero este conocimiento no es, contrariamente a lo que propone Althusser con su teoricismo, separable de la práctica, sino que va unido a ella. En Filosofía de la Praxis parece que la práctica alude fundamentalmente a la práctica obrera. Sánchez Vázquez sigue viendo al proletariado como el sujeto de la revolución, como el representante genuino de una voluntad de cambio, tanto en la primera como en la segunda edición. Aquí conviene hacer alguna precisión. Él ha visto muy bien que en torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y en los manuscritos de 1844, Marx opera todavía con un concepto de proletario que equivale a la negación de lo humano, por lo que todo proletario, para ser hombre de verdad, tiene que abolir su ser proletario, tiene que realizar la filosofía, como dice Marx. Está claro que el utillaje conceptual de Marx de esos primeros años 40 del siglo XIX
está muy próximo a las categorías usadas por los jóvenes hegelianos, mientras que años posteriores, cuando Marx analice a fondo el mundo burgués capitalista, el obrero no será simplemente un hombre cuya esencia está negada, sino que será analizado como productor, como creador de valor, enajenado, sí, ya que este valor creado por él le es sustraído, pero se trata ya solo de pero no se trata ya solo de categorías abstractas como negación de la esencia y realización de ella, sino del obrero como clase y de burgués como clase. Esto es muy importante de cara a la conciencia de clase, y en torno a esta conciencia de clase hallamos importantes modificaciones en la segunda edición de Filosofía de la Praxis. En la primera sostenía todavía la teoría leniniana, coincidente con Kautsky, según la cual el proletariado por sí solo no pasa de una conciencia trade unionista o sindicalista. Y esto tiene mucho que ver con el papel que Lenin otorga al partido como vanguardia dinamizadora de la clase obrera en quehacer, papel que Sánchez Vázquez mantenía en la primera edición. En la segunda dedica varias páginas a Lenin, en las que matiza tanto sobre la conciencia de clase, el proletariado puede por sí solo llegar a una conciencia de clase sin necesidad de que sean los intelectuales o el partido quienes la importen desde fuera, como sobre el Partido Comunista, que ya no es el único representante genuino de la clase obrera, sino que, como señala Sánchez Vázquez en la segunda edición, citando pasajes de Marx, hay distintas organizaciones que representan a los obreros. No hay un único partido que encarne en exclusiva la conciencia, la lucha y los ideales de la clase trabajadora. Naturalmente, estas matizaciones sobre conciencia de clase, sobre el partido y sobre el centralismo democrático son parte esencial del distanciamiento de Sánchez Vázquez respecto del Diamat y de toda política comunista que no sea democrática en su funcionamiento y de todo comunismo que no sea elección autónoma y libre de ciudadanos que optan por él. Marx y Engels entendieron el socialismo como algo realizable, pero no como un resultado de una necesidad histórica, sino de la voluntad humana decidida a realizarlo. No es pues solo cosa de la teoría, sino de compromiso con la realización de un ideal. Sánchez Vázquez ha dedicado muchas páginas a delimitar ese ideal socialista respecto de la utopía y ha recalcado precisamente el ingrediente de voluntad política y de compromiso que conlleva el socialismo, debido a que hoy ni siquiera es una perspectiva que esté en el orden del día, sino un tipo de sociedad humana emancipada, más necesaria que nunca a la vista del dominio de un capitalismo salvaje, sin trabas, sin una clase obrera organizada para frenar tal dominio. De ahí que la bandera de una nueva forma de filosofar sea esta filosofía de la praxis, en la que se une la teoría con la voluntad transformadora. En relación con esto último, con el mundo de la economía, creo que tiene razón Gandler para señalar una pequeña crítica que se halla en este estupendo libro que escribió Gandler sobre Sánchez Vázquez. Creo que tiene razón, digo, cuando señala cierta limitación de Sánchez Vázquez en su lectura de Marx. Me refiero a que la filosofía de la praxis se ha centrado en el joven Marx y ha dejado un poco en segundo plano la gran obra de madurez, los Grundrisse y el Capital, es decir, sus estudios económicos. Seguramente al acentuar el carácter creativo del socialismo como tarea de construcción de una sociedad de hombres libres y emancipados de la opresión de una clase sobre otra, Sánchez Vázquez ha considerado con toda razón que ahí, en la praxis emancipadora, está el núcleo del socialismo. Pero en la medida en que el capitalismo no solo sigue siendo un sistema de explotación del trabajo ajeno, de extracción de valor no retribuido, la economía sigue siendo la piedra angular de la que depende la posibilidad de construir esa sociedad socialista que propugna tanto Marx como Sánchez Vázquez. Con ello no quiero decir que hay que acentuar los estudios económicos. Los estudios que ha hecho Marx, incluido el Capital y todos sus análisis económicos, son trabajos económicos sui generis. Son estudios en los que se analiza la producción, pero en términos que los economistas al uso llamarían especulativos o filosóficos y que en realidad son multidisciplinares: filosofía, economía, historia, antropología. Lo que Marx muestra en su importante análisis del capitalismo es que este sistema propugna, y además de forma necesaria, el beneficio, y más exactamente
el incremento del beneficio. En este proceso el hombre no domina la producción, sino que es dominado por ella. De lo que se trata, lo que el socialismo tiene que conseguir para que sea el hombre el que domina la economía, es de que ésta, la economía, esté al servicio del hombre y no al revés. Tal es el humanismo de Marx, y ese humanismo es el que Sánchez Vázquez quiere desentrañar y el que propugna. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estas palabras, por subrayar esta unidad de la teoría y la práctica de Leibniz a Marx, que si recordáis, Leibniz fue justamente el creador, ¿no?, de este lema que luego heredará Kant, ¿no?, teoría con praxis, y que yo creo que nos pone un poco sobre la mesa y sobre la discusión, que yo creo que podemos, ¿no, Antolín?, dejar un cuartito de hora para discusión ahora, esta idea también de transformación, de la idea de la vuelta a Marx, que en el último número de Isegoría, que se me olvidó mencionarlo al principio, era el título que le dábamos también, ¿no?, la idea de transformación, pues se me viene a la mente el libro que acaba de publicar Jorge Richman, ¿no?, que lleva ese título, Transformación Cultural, justamente, ¿no?, sin que son conceptos que yo creo que hablan de la vivencia, de la pervivencia de la idea de marxismo, ¿no? Entonces, bueno, yo le veía esta última parte, es la que me parece que a algunos les daba ganas de intervenir. Ambrosio decía que no estaba muy de acuerdo con esta última parte, no sé si quieres decir en voz alta. Aquí tenemos un micrófono. Bueno, toma, a tu grupo, por favor. Estoy de acuerdo con la crítica de Kant, con la cual está interpretando Pedro. Sí, efectivamente, desde luego, muy bien, estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, porque Sánchez Vázquez hace una lectura del Capital desde la obra joven de Marx, ¿no? Pero siempre una lectura del Capital, y yo creo que hay que ubicarla justamente en el contexto en el que tú decías, de este boom althuseriano, que en la Universidad Nacional Autónoma de México fue terrible, ¿no?, barrió, ¿no?, y dos figuras principales en México se opusieron, y no hubo en México ninguna figura althuseriana del tamaño de estas dos figuras, que son precisamente las que trata Gandler, es decir, Bolívar, Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces yo creo que más bien es el énfasis desde donde está haciendo la lectura Sánchez Vázquez de las obras de juventud, y yo creo que aquí había que resaltar una cosa que en Marx, una lectura del Capital muy humanista, es lo que tiene. No es que, ahí difiero de Gandler, no es que no preste atención al Capital, sino hace una lectura humanista, y siempre hablará del trabajo como una fuerza transformadora. Lo que le importa a Sánchez Vázquez es enfatizar esta dimensión de la poiesis del trabajo, de la libertad del hombre en el trabajo, y claro, esto contrasta con la lectura economicista, ¿no? Entonces quizás Gandler lo quería decir, a mí me gustaría un poquito más, un Sánchez Vázquez más althuseriano, quisiera desviar un poco, pero bueno, eso era nada más mi punto de vista. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ambrosio. Yo coincido en realidad con lo que acabas de decir. Yo creo que Sánchez Vázquez, con muy buen criterio, no acentúa tanto este economicismo, que en realidad por ahí iría lo de Althusser, y yo creo que él pretende desmarcarse con toda razón y acentuar las tesis sobre Feuerbach. De lo que se trata es de transformar, y entonces el acento sobre la praxis. Y efectivamente es cierto que él no ignora, por supuesto, al contrario, cita con frecuencia los Grundrisse, el Capital lo cita con frecuencia, o sea que acusarle de desconocimiento de ninguna manera. Pero yo creo que en el contexto histórico, y con lo que acabas de decir tú de la plaga, digamos, althuseriana en México, y aquí también, en los años 70, yo recuerdo, en los filósofos jóvenes, aquellos llamados filósofos jóvenes, ahora se llama congresos de filosofía joven. Ya. Pues que se resaltaba mucho, porque claro, educados, digamos, por aquellos maestros, si se les puede llamar así, que tuvimos en la universidad de los años 60, por donde pasé yo, con esta escolástica del siglo XIII, que ni siquiera hablaba de nuestros grandes escolásticos, porque esa es la verdad, de Vitoria, de Sepúlveda, de estos apenas se hablaba.
Entonces esa, digamos, renovación científica, etcétera, Althusser aquí venía con un traje nuevo que venía bien, pero que, claro, yo pienso que con toda razón que Sánchez Vázquez no se dejó seducir por este traje nuevo, todo lo contrario, que le acusa con toda razón de teoricismo, de que olvida la praxis, la transformación, que sí, que se trata de interpretar, pero sobre todo de interpretar para transformar. Bueno, muchas gracias. Hay tiempo para otra preguntita. Carlos Oliva. Hola, muy buenos días. Bueno, me ha gustado mucho la intervención y quisiera preguntar dos cosas. Yo, en efecto, creo que Sánchez Vázquez, en sus primeros estudios sobre literatura, se vuelve, como él dice, un incursionista, hace incursiones en la literatura y no se especializa. Sin embargo, creo que su noción de humanismo podemos entenderla a partir de su crítica a la generación del 98. Esto sea equivocada o no sea equivocada, o tenga pocas fuentes o no, me parece que gran parte de su humanismo, que después se va a conectar con su marxismo, viene de su crítica a Unamuno, a Machado y a Gabinete. Entonces me parece, si no, la investigación tendría que abrir un plano de confrontación entre sus primeros estudios literarios y su idea de utopía y de humanismo posterior, porque yo no veo una línea más gruesa para entender de dónde viene su humanismo, el problema que tiene con la idea de la nacionalidad, el problema del exilio, etc. Porque me pareció muy interesante la intervención del corte que se hace. Y en segundo lugar, es justo Bolívar Echeverría el que decía que la idea de praxis era muy abstracta. El mismo Sánchez Vázquez inicia Filosofía de la Praxis diciendo que a lo mejor tenía que llamarse poiesis, pero que es una noción demasiado cargada y que entonces prefiere praxis. Y cuando Echeverría hablaba de esto decía, la única praxis que hay es la praxis capitalista. O sea, si quiere hablar de la práctica en las sociedades actuales, es la praxis capitalista. No hay una praxis de la conciencia obrera, porque esa praxis es ya capitalista. Entonces, cuando oía su intervención, me parecía que no salía de los problemas althusserianos. Esto es, como el mismo Sánchez Vázquez dice, la relación entre acción y teoría no está resuelta, y entonces me parece que en la misma lectura que usted hace, cae en una especie de voluntarismo y de individualismo, desde donde se podría sostener esto, pero no más allá. No, eso me surge a partir de lo que decía. Sí, en cuanto a lo primero, lo del surgimiento de ese humanismo desde esas fuentes de Machado, de la generación del 98, etcétera, yo creo que sí, que de ahí viene, ¿no? Él hizo, si no recuerdo mal, la tesis de maestría sobre Machado, ¿no? Y entonces que este aprendizaje que es complementariedad de lo que él más había practicado en su juventud aquí en la prensa española, en la prensa republicana, en la prensa comunista, ese aprendizaje de la buena prosa y de la poesía también, por supuesto, porque él es un poeta también, y que ese humanismo yo creo que es la línea que, digamos, da continuidad y quizás da el nervio principal de ese humanismo, ¿no? De acuerdo, perfectamente. En cuanto a esa, digamos, caída en realidad en las redes de Althusser, creo que he entendido esto de su intervención, quizás sí, claro, que hay allí incluso este concepto de praxis respecto de poiesis, que es discutible, etc. Gandler también le hace algunas precisiones sobre el uso de praxis. Al final resulta que lo que más usa él como adjetivo es práctica, práctico, más que praxis o praxeológico. Pero bueno, ahí desde luego yo acentuaría siempre, no sé si por supuesto es discutible desde puntos de vista teóricos, etcétera,
pero que el componente político en Sánchez Vázquez es fundamental. Yo creo que si se le quita esto, es decir, que no se trata de un marxismo académico para, y ese sería el teoricismo de Althusser precisamente, un marxismo para la academia, aunque él pretenda ser pues un comunista de primera línea en Francia, ¿no? Y quizás responsable, como he dicho antes, de que el marxismo haya entrado mucho más en la Universidad Europea, que antes de Althusser, pero que ese componente político de Sánchez Vázquez yo creo que es fundamental. Se trata de compromiso político, de transformar. Y la filosofía entendida como ideología precisamente por esto, porque se trata de una ideología política, se trata de una ideología socialista. Si se le quita esto, por supuesto que son componentes en los que ahí siempre podemos discutir de la parte, porque esa es una discusión, por cierto, entre él y Villoro, ¿no? El componente cognitivo, hasta dónde. Yo desde luego veo en Sánchez Vázquez siempre el predominio del acento político de voluntad transformadora. Que esto puede tener, como usted dice, un componente voluntarista, vale, pero desde luego él acentúa que siempre esa voluntad transformadora tiene que ir acompañada por la interpretación, por la teoría, pero voluntad transformadora, la transformación, la praxis. Bueno, eso es lo que diría. Pues Sergio Sevilla, sí. Por aquí delante. Gracias. Bueno, pues muy rápidamente ya, claro, para no comernos tiempo. Yo, a pesar de que estoy de acuerdo con algunas de las matizaciones que se han hecho... No sé si has puesto... Sí, el que no tiene voz soy yo. Digo que tiendo a aceptar algunas de las matizaciones que se han hecho en las dos últimas intervenciones, pero que tiendo con mayor fuerza a estar de acuerdo con el planteamiento de Pedro cuando señalaba que hay una seria dificultad para determinar cómo hemos de entender humanismo en este contexto. Es decir, pero yo diría que no solo humanismo tal como lo usa Sánchez Vázquez, sino humanismo tal como lo usa Althusser y su escuela. También es todo un problema. Y seguramente habría que hacer ahí algunas sugerencias. En el caso de Sánchez Vázquez, la cosa, pienso contigo, si te he entendido bien, que está vinculada a una valorización de los manuscritos del 44, que después de todo se habían descubierto en el año 30 y se habían publicado en el 31-32, y a partir de la crítica del 20 Congreso y por lo tanto de la necesidad de hacer una autocrítica del estalinismo sin abandonar el marxismo. Entonces, esa especie de pirueta que significa criticar el estalinismo sin abandonar el marxismo conduce a un Marx joven, todavía inédito, no muy comentado, y conduce por lo tanto a esa valorización de los manuscritos del 44. Pero, y esto lo pregunto por ver qué piensas tú del tema, puesto que te has ocupado a fondo de la vigencia de Althusser en esos años, si no crees tú que la manera en que Althusser trata el humanismo, en la postura anti, no está fuertemente tocada del clima filosófico francés, que de entrada ya defendió el humanismo por Sartre, el existencialismo como humanismo, que fue descartado inmediatamente por Heidegger, como tú has recordado, pero que además después la vigencia de Lévi-Strauss y de todo el estructuralismo, del propio Foucault diciendo el hombre ha muerto, con todas las bromas a las que aquello dio lugar. Tú recordarás, ¿no? Dios ha muerto, el hombre ha muerto, y yo mismo no me encuentro muy bien, decía alguno de los filósofos de la época. Bueno, pues efectivamente el estructuralismo era fuertemente antihumanista, pero era fuertemente antihumanista en un sentido completamente diferente en el que pudiéramos estar hablando ahora, porque era el antihumanismo que se liberaba de Sartre, que de alguna manera lo cual era una operación de primer orden para los filósofos franceses de los años 60,
y luego era una especie de antihumanismo que introducía pues lo que se entendía como una nueva perspectiva de las ciencias sociales del periodo, ¿no? Y entonces desplazó el debate pues hacia eso que pues en España, por ejemplo, otro marxista como Manuel Sacristán discutió como la flojera epistemológica de los franceses. A Sacristán no le pareció nunca seria la epistemología de Bachelard, por ejemplo. Entonces, habría que ver si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de humanismo, antihumanismo, o de Althusser versus Sánchez Vázquez. Creo que hay más elementos de los que han podido salir en juego. No sé tú qué piensas de eso. Sí, sí, perfectamente de acuerdo con que esta discusión sobre el humanismo efectivamente, digamos que tiene, pues que habría que introducir muchos matices, y estoy perfectamente de acuerdo con lo que acabas de decir de lo que tiene de componente del mundo intelectual francés, ¿no? Entre la izquierda francesa, este humanismo defendido por Sartre, que después de todo yo creo que tiene una cosa muy sana frente al estalinismo, claro, pero en el sentido de reivindicar el marxismo como teoría, digamos, que vaya a misa, esa es otra cuestión. Y bueno, en el caso de Althusser yo pienso que también tiene un componente que yo diría muy positivo en esta lucha contra el humanismo, en el sentido de que él veía que el libro, por ejemplo, de este jesuita Jean-Yves Calvet estaba haciendo furor en España. También hizo furor, yo diría, este libro de Yves Calvet, y era una conversión de Marx en un filósofo de la emancipación, pero en un humanista de la enajenación. Y allí no hay más que enajenación. Hay enajenación económica, enajenación política, y todo es enajenación. Y entonces yo pienso que en Althusser hay algo de, digamos, de lucha frente a eso, a este tipo de humanismo contra el que Sánchez Vázquez, yo creo que también estaría. Yo no recuerdo si cita a Yves Calvet, yo creo que sí que lo cita también Sánchez Vázquez, ahora no recuerdo, y que supongo que lo cita en sentido muy negativo. O sea que perfectamente de acuerdo. Ya la última palabra, Dolores Gutiérrez, por favor. Sí, para contribuir un poco al enriquecimiento del debate. Con respecto a la primera observación sobre la visión de Unamuno, de Adolfo Sánchez Vázquez, él había asistido en Málaga a las conferencias que dio Unamuno, o sea, ya era desde muy joven interesado por Unamuno. Y quizá si se revisa el volumen Incursiones literarias, donde están reunidos sus ensayos de crítica literaria, los que él consideró importantes, publicados por Gesell en el 2008, en la parte de incursiones evocadoras y conmemorativas ya hay algunos textos sobre Unamuno, donde yo modestamente creo que él no se queda en el primer Unamuno, sino que llega también al segundo. Y en general al 98, y en particular a Antonio Machado, que para él va a ser un referente ético y moral a lo largo de toda su vida. Al mismo tiempo, su preocupación humanista, sin tener en cuenta su formación literaria, su primera vocación, y su carrera de letras españolas, que se mantiene hasta época bastante tarde, hasta que empieza filosofía, los estudios de filosofía, y que le va a interesar a lo largo de toda su vida. El ensayo que podría ser plenamente vigente, rescatarlo este año, sobre la utopía del Quijote, es totalmente significativo. O sea, el humanismo trasciende y no se puede entender sin su formación y su interés literario. Lo considero así. Gracias. Sí, sí, claro, perfectamente de acuerdo con que esto de su visión de Unamuno, pues que no se quedó estancado, sino que yo recuerdo, no sé si en el texto que usted acaba de mencionar, que compara muy bien el En torno al casticismo, el ensayo de Unamuno, con posiciones socialistas de Unamuno, que me parece además muy oportuno porque a veces se hace también una lectura como separando bloques, en el sentido de que cuando Unamuno escribe En torno al casticismo,
en 1895 es cuando está publicando La lucha de clases en Bilbao. Entonces algunos ven como una especie de esquizofrenia ahí. No hay tal esquizofrenia. Y en este sentido digo que he leído algo de Sánchez Vázquez, no sé si es ese texto que usted acaba de mencionar, que me pareció muy oportuno eso de relacionar al Unamuno socialista con el Unamuno en torno al casticismo, porque Unamuno sabe muy bien para quién escribe en torno al casticismo en la España moderna, escribe para un público culto, mientras que en La lucha de clases está escribiendo para los obreros, para el proletariado bilbaíno, que en aquellos momentos era donde el socialismo estaba arraigando con fuerza, era el núcleo más importante del socialismo español, los mineros de Bilbao. Y esa es la experiencia de Unamuno precisamente para arrancar sobre el socialismo, que duró poco tiempo, de entre 1894 y 1897, pero que es un periodo interesantísimo, y en el que publicó, en esos años de la lucha de clases, publicó más artículos que ningún periódico, con lo mucho que escribió para otros periódicos. En ningún periódico escribió tantos artículos en este periodo de tiempo. Escribió más artículos en La Nación de Buenos Aires, 400, mientras que en La lucha de clases publicó 256, si no recuerdo mal, en esos 3 años, pero en un periodo corto, mientras que en La Nación de Buenos Aires 400 artículos son muchos años, desde los 90 y tantos, o 1900 creo que empezó, hasta 1920 y algo. De manera que es muy importante y muy interesante esta conexión. Muy bien, pues salvo que Antolín diga lo contrario, hasta las 12 damos de pausa.